¿Qué tal? Buen día. Hoy toca hablar de un tema sumamente apasionante. Vamos a hablar acerca de derrame pleural. Soy el doctor Eric Joel Rendón Ramírez, soy profesor de medicina interna, neumología, terapia intensiva y soy el encargado del área de procedimientos pleurales. Vamos a tocar este tema y abordarlo dentro de tres grandes subdivisiones. Generalidades del derrame pleural, abordaje diagnóstico del derrame pleural y tratamiento del derrame pleural. Dentro de generalidades de derrame pleural, vamos a hablar lo siguiente. La patogénesis es sumamente importante, cada vez hay más actores dentro de la fisiopatología del derrame pleural, como lo podemos ver aquí en la pantalla, incremento en la producción de fluido, disminución en la absorción del derrame pleural e interviene en cada uno de estos, incremento del flujo pulmonar, incremento de la permeabilidad vascular, pero si lo vemos con datos gruesos, datos duros, vamos a encontrar tres grandes eventos fisiopatológicos que propician la formación del derrame pleural. 1. Aumento de la presión hidrostática. 2. Disminución de la presión oncótica. Y el tercero, aumento de la permeabilidad vascular. Históricamente, los dos que se consideraban como factores predisponentes para la producción de líquido pleural era aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Pero en las últimas 2 décadas se ha considerado que el incremento de la permeabilidad vascular puede ser el factor predisponente para las causas de exudado, como vamos a verlo más adelante. La producción de líquido pleural es sumamente importante saber que todos producimos líquido pleural, todos producimos cerca de un volumen de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso, es decir, todos ustedes ahorita tienen alrededor de 10 a 20 mililitros de líquido en su cavidad pleural, pero este líquido está en constante reabsorción, se produce una gran cantidad, pero se está reabsorbiendo, de tal suerte que ustedes tienen alrededor de 0.5 mililitros por hora de líquido pleural en producción continua. Este líquido pleural jamás da manifestaciones, a menos que se incremente, porque cualquiera de los tres mecanismos de la fisiopatología involucrados estén alterados. ¿Qué manifestaciones van a dar? Van a ser muy diversas y acorde al cuadro clínico compatible. Una de las manifestaciones clínicas más comunes es dolor torácico. Si el derrame pleural es lo suficientemente grande como para producir dificultad respiratoria, la va a producir. Puede haber tos, puede haber fiebre, puede haber pérdida de peso, sobre todo en derrames pleurales de origen maligno o derrames pleurales de origen por tuberculosis o alguna infección crónica. Puede encontrarse frote pleural, sobre todo en derrames pleurales agudos, subagudos, como pleuritis de origen viral, pleuritis tropical u otras pleuritis que van a resolver en poco tiempo, pueden producir este frote pleural característico y van a producir clínicamente el síndrome de derrame pleural. Síndrome de derrame pleural, la exploración física, recuerden que es un síndrome silencioso, al igual que el neumotórax. La gran diferencia entre el síndrome de derrame pleural y el síndrome de neumotórax es que a la hora de percutir vamos a encontrar matidez a la percusión en el síndrome de derrame pleural. El hemitórax lo pueden encontrar asimétrico, van a encontrar una disminución del murmullo vesicular o ausencia del mismo, van a encontrar una disminución en la transmisión de la voz, la cual pueden encontrarla incluso articulada, y si el derrame es muy grande, van a encontrar desplazamiento de todas las estructuras mediastinales, incluyendo los ruidos cardíacos, se van a encontrar y auscultar en el hemitórax contralateral o muy desplazados en el hemitórax ipsilateral. Esas son algo de las manifestaciones clínicas que pueden encontrar en el síndrome de derrame pleural. Ya hablamos de la fisiopatología, ya hablamos acerca de las manifestaciones clínicas. Ahora toca el tema hablar del diagnóstico de derrame pleural. El diagnóstico de derrame pleural es extremadamente sencillo. Un cuadro clínico compatible y una imagen característica de derrame pleural. La imagen del derrame pleural de forma histórica se ha definido por radiografía de tórax, como esta línea con concavidad hacia la parte superior. Para ver esta imagen de derrame pleural en una radiografía de tórax requerimos de 150 a 200 mililitros. Tener de 150 a 200 mililitros de un derrame pleural puede indicar que la formación ya tiene algo de tiempo ese derrame, por lo cual puede que vayamos detrás de la patología cuando debemos ir siempre un paso adelante de la enfermedad. Verlo en una lateral de tórax obliterando el seno costodiafragmático puede requerir de 50 a 75 mililitros de volumen, pero esto requiere ojos expertos para poder identificar esa obliteración y encontrar ese derrame pleural
en una radiografía de tórax. Clásicamente, la tercera proyección para derrame pleural, aparte de una posteroanterior, aparte de una radiografía lateral, es una radiografía en decúbito lateral. Esta nos sirve para dos motivos, esto hay que grabárnoslo muy bien. Uno, ver si el derrame pleural corre libremente. Si no corre libremente, podemos estar frente a un derrame loculado, el cual, independiente de la etiología, es más complejo el abordaje. Y la otra razón es, si mide más de 1 centímetro del borde inferior de las costillas a donde llegue el derrame pleural, más de 1 centímetro o 10 milímetros, se convierte en un derrame que se puede puncionar. Si tiene indicación para ser puncionado, hay que puncionar y extraer líquido de ese derrame para mandarlo a analizar o drenarlo por completo en caso de requerirlo de forma terapéutica. Para esto nos sirve la radiografía en decúbito lateral, estos dos motivos. Algunas imágenes son claramente diagnósticas. Si yo les pusiera un ejemplo, un paciente con con dificultad respiratoria, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, que auscultan a este paciente los ruidos cardíacos arrítmicos, sospechan de inmediato que este paciente puede tener una patología cardiovascular y con los datos clínicos que les mencioné, tiene datos de insuficiencia cardíaca. Ven la radiografía de tórax y observan que la silueta cardiomediastínica está ensanchada, ven derrame pleural bilateral con obliteración de los senos costodiafragmáticos. El diagnóstico está hecho, tienen un derrame pleural secundario a insuficiencia cardíaca. Muchas veces ese derrame ni lo puncionamos, solo lo vigilamos porque el tratamiento es diurético y ese derrame tiende a reabsorberse por completo. Entonces es muy importante que muchas imágenes nos orientan mucho dependiendo del cuadro clínico, hacer un interrogatorio dirigido, hacer una exploración física a detalle y con una radiografía es más que suficiente para hacer el diagnóstico en una gran mayoría de los casos de derrame pleural. Esta otra radiografía, vean lo interesante de la radiografía, cómo el derrame pleural sigue una distribución típica, pero vean en la parte superior cómo hace algo que denominamos casquete apical. Vean la parte gruesa del derrame pleural en la parte superior. Y si ustedes comparan el ápice derecho con el ápice izquierdo, pueden observar cómo hay una anormalidad y radiopacidades en forma de cavitaciones, en forma de bronquiectasias. Este paciente, si yo les comento, tiene pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y este derrame pleural, no hay duda de que la etiología más probable es tuberculosis. Otros derrames, como este, vean cómo no tiene una distribución típica. Este derrame hace prácticamente una forma elíptica, no tiene la concavidad hacia la parte superior. Este es un derrame loculado y ante la presencia de un cuadro clínico compatible, fiebre, dolor torácico, agudo, subagudo, es una indicación absoluta de puncionar de inmediato ese derrame para descartar que no sea un empiema. Cuando vean ahora una imagen totalmente recta, sin concavidad, aunque no logren apreciar colapso pulmonar, su primer diagnóstico a sospechar en este caso es un hidro o un hemoneumotórax. Siempre que ven una imagen recta, sospechen que aparte del derrame hay colapso pulmonar asociado a neumotórax. En este otro ejemplo es más clásico. Se ve cómo está la línea recta, se ve el pulmón colapsado, pero estas imágenes son sumamente evidentes respecto a la etiología. En ocasiones no es así y en ocasiones tenemos que auxiliarnos de la ecografía. Ecografía hoy por hoy es el pilar de atención, diagnóstico y tratamiento de un abordaje de derrame pleural. ¿Por qué? Porque logra ver derrame que no ve la radiografía de tórax y en los múltiples estudios que se han realizado a lo largo de las últimas 2 décadas se ha ganado su lugar la ecografía torácica. Previamente estaba proscrito porque el eco en pleura, el observar con el ultrasonido el tórax, con todos los enemigos que tiene hueso, aire y demás, estaba proscrito, pero a lo largo de estas 2 décadas se ha ganado su lugar, como lo vemos aquí. En el New England está publicado y vean cómo la segunda barra dentro del abordaje de derrame pleural después del abordaje con historia clínica, interrogatorio y demás, a la hora de requerir una punción o abordaje clínico, el ultrasonido de tórax es una indicación. ¿Por qué se ganó este lugar? Porque se documentó que su sensibilidad y especificidad es similar a la tomografía.
Tiene sensibilidades y especificidades tan altísimas como del 97%, especificidades del 94%, cercana al 100%, como si le hiciera una tomografía a ese paciente. Esto en los múltiples estudios que les muestro aquí. Aquí toca nada más hablar de derrame pleural. ¿Qué buscamos en derrame pleural? Bueno, buscamos el signo clásico de Quad, un rectángulo, una imagen romboidea, anecoica la gran mayoría de los casos, pero hay otros patrones de derrame pleural. Si le ponemos modo M al ultrasonido, vemos un patrón sinusoidal o un oleaje. Estos son los 5 tipos de derrame pleural. Tenemos el anecoico, por ejemplo, en un trasudado es el derrame más común que encontramos. Tenemos el derrame pleural ecogénico, altamente predictor, que lo que vamos a encontrar, la extracción de líquido va a ser pus o sangre. Tenemos los complejos septados y complejos no septados. Y el quinto patrón que se agregó, el último, el patrón en remolino o swirling, que es altamente predictor de adenocarcinoma, que está haciendo metástasis al espacio pleural. ¿Para qué otra cosa nos sirve el eco? Nos sirve para determinar el patrón, nos sirve para guiar la toracocentesis. Antes la toracocentesis la hacíamos con percusión y determinábamos el sitio donde puncionar. Ahora, gracias al eco, la realizamos con ultrasonido y con eso disminuimos el riesgo de complicaciones de un 8 a 16% a un 1 a 2% el riesgo de neumotórax, lo cual pues brinda seguridad al paciente y a ustedes también a la hora de realizar el procedimiento. Estos son algunos ejemplos de ecografía. Vamos a ver en este video cómo vemos el derrame pleural. Es la parte anecoica pequeña, la línea oblicua que baja de la parte superior a la parte inferior. Vamos a volver a ver el video del eco, que baja de la parte superior a la parte inferior, es el diafragma. Este derrame pleural, para ser puncionado, recuerden que por radiografía les decían de cúbito lateral debe de medir más de 1 centímetro, por eco debe medir 2 centímetros para que pueda puncionarse. En este ejemplo que les pongo de derrame pleural, esta era una colega del personal de salud que tenía meses con dolor torácico, disnea, radiografías de tórax normales. ¿Por qué? Porque la radiografía no tiene la capacidad de identificar un derrame tan pequeño y el eco sí. Esta paciente la habían mandado a atención a psiquiatría, atención a múltiples partes porque tenía radiografía de tórax normal. La abordamos nosotros, le hicimos el ultrasonido, identificamos el derrame. Derrame más de 2 centímetros por eco es puncionable, medía 2 centímetros, tomamos una muestra, la mandamos a analizar. El diagnóstico era una tuberculosis pleural. Entonces esta paciente de síntomas psiquiátricos por la fatiga, por la disnea con radiografía normal, en realidad tenía algo objetivo, que nos lo pudo demostrar el ultrasonido pleural. Vemos este otro ejemplo. Vean cómo se observa el diagrama, el diafragma en la parte oblicua, que baja de arriba abajo, y el derrame es anecoico, y la parte que se mueve de arriba abajo es el pulmón, es el signo de la mano que saluda, es una atelectasia. Pásame al siguiente video, por favor. Aquí vemos el siguiente video, cómo vean los puntitos blancos, cómo giran en remolino. Ese es signo del remolino, signo de swirling, altamente predictor de adenocarcinoma. Aquí lo vamos a volver a ver el video, cómo giran, cómo gira un poco los puntitos blancos, altamente predictor de adenocarcinoma. Vamos a ver el siguiente video, cómo aquí es un derrame complejo septado. Vean el diafragma nuevamente y vean todas las bolsitas negras separadas por septos o tabiques. Es un derrame complejo septado. Para eso nos sirve el ultrasonido también, para evaluar el patrón de derrame pleural y predecir qué tan complejo puede ser el drenaje de ese derrame pleural. Todo procedimiento entonces debe de ser guiado con ecografía. La radiografía de tórax se queda muy corta en identificar derrame pleural y el eco puede identificar derrame tan pequeño como 20 milímetros. Por lo cual todo hay que hacerlo con ultrasonido. Y aquí lo ponemos como en este algoritmo de abordaje de derrame pleural. El identificar derrame más de 2 centímetros, la toracocentesis siempre debe ser guiada por ultrasonido. El ultrasonido, aparte de guiar la toracocentesis, nos sirve para ver las características de ese líquido pleural y posteriormente determinar va hacia trasudado o hacia exudado. Trasudado está del lado izquierdo del algoritmo, exudado del lado derecho del algoritmo. ¿Cómo sabemos si es un trasudado o si es un exudado? La forma de determinar si es un trasudado o es un exudado
es con los criterios clásicos del doctor Richard Light. Estos criterios, el doctor en los 70 se encargó de reclutar pacientes, ver cómo se comportaban esos pacientes con derrame pleural y de forma prospectiva determinar estos criterios que son de los criterios más ampliamente utilizados en medicina en general, en neumología no se diga, y en patologías pleurales. Estos criterios son muy sencillos. Evaluamos tres cosas: proteínas en el líquido pleural entre las proteínas séricas mayor a 0.5, lactato deshidrogenasa en el líquido pleural entre la sérica mayor a 0.6, o que la lactato deshidrogenasa del líquido pleural sea mayor a 2/3 de la que aparece en el plasma o valor de referencia alto. Si tenemos uno solo de estos criterios, nos habla de un exudado y el abordaje es totalmente diferente. Si no cumple ninguno de los criterios, estamos del lado de trasudado. El doctor Richard Light es este. Ahí vean la cara de felicidad del doctor Richard al estar conmigo, o al revés tal vez. El doctor Richard Light es y sigue siendo uno de los máximos ponentes de enfermedades pleurales en el mundo. Trasudado. Cuando hablamos de trasudado, hay tres grandes etiologías. Estas hay que grabárnoslas. Trasudado, entonces, es que no cumpla ningún criterio del doctor Richard Light, de los criterios de Light. Trasudados son tres: insuficiencia cardíaca, nefropatía o una hepatopatía crónica que se denomina hidrotórax hepático. De las tres, si yo les preguntara cuál es la más frecuente, insuficiencia cardíaca. Es de las causas más frecuentes de derrame pleural en general y es la causa más frecuente por mucho de trasudado. A esta le sigue causas renales y le sigue por último hidrotórax hepático. Estas tres, el tratamiento es dirigido a causa, evidentemente, optimizar el tratamiento de falla cardíaca, optimizar el tratamiento de la nefropatía, optimizar el tratamiento de la hepatopatía, pero como común denominador, las tres llevan diurético. Se utilizan de forma diferente las dosis, la combinación de diuréticos en cualquiera de estas tres, pero llevan diurético de tratamiento. Incluso si tenemos el diagnóstico de un hidrotórax hepático o lo sospechamos el diagnóstico de un derrame pleural asociado a falla cardíaca o un derrame pleural asociado a nefropatía, no lo puncionamos en primera instancia. Un trasudado no se punciona o la sospecha de un trasudado no se punciona. Se punciona solamente que no responda a diuréticos o estén contraindicados y tengamos sospecha que puede haber alguna infección o alguna otra cosa. Entonces, estos, ¿cuándo se puncionan? Cuando tenemos sospecha de que va a haber un exudado y no va a ser un trasudado verdadero, cuando no nos guste la distribución del derrame, que se vea atípico ese derrame, pero a la hora de puncionarlo y si ese paciente recibió diuréticos, podemos estar en problemas, porque ese trasudado clásico que mencionamos, que no cumple ningún criterio del doctor Richard Light, puede cumplir apenas alguno de los criterios y esto se denomina pseudoexudado inducido por diuréticos. Aquí pierden utilidad los criterios del doctor Richard Light porque se pueden equivocarse en 1/3 de los pacientes. Pero aquí solo había una sola persona en el mundo que podía corregir este error y esa persona fue él, el doctor José Manuel Porcel Pérez, él es mi mentor. Él resolvió cómo reclasificar a estos pacientes con pseudoexudado como un trasudado verdadero. Él es el doctor Porcel Pérez, estuvo aquí acompañándonos el año pasado, charlas maravillosas dio y nos brindó este algoritmo. Los que se catalogaban como falso exudado, que era hasta un 30% de los casos, utilizando albúmina en el líquido pleural y la albúmina sérica y mediante una simple resta, es decir, el gradiente de albúmina, si este era mayor a 1.2, era un trasudado verdadero y lograba reclasificar correctamente de ese 30% mal clasificado, el 83% de esos 30% lograba clasificarlo adecuadamente como un trasudado verdadero. Lógico que esta publicación le dio la vuelta al mundo y actualmente la utilizamos en cualquier rincón de este planeta, el gradiente de albúmina. Ya hablamos de los trasudados, ya hasta este momento ya tienen ustedes un conocimiento amplio de la fisiopatología de derrame pleural, de las manifestaciones clínicas, del diagnóstico de derrame pleural, de la gran utilidad de la ecografía y del trasudado. ¿Cuáles son las tres causas de trasudado? ¿Cuál es la más común de las tres? ¿Y cómo se aborda a estos pacientes con sospecha de trasudado? Que nunca se punciona inicialmente, se le da el tratamiento con diurético
Si la respuesta no nos gusta, ni clínica ni radiográficamente, es momento de puncionar a estos pacientes. Del lado derecho de la pantalla vemos los exudados, los más comunes. Malignidad, derrame paraneumónico y tuberculosis. Son los tres más frecuentes de causa de exudado. De estos tres surge la pregunta, ¿cuándo hacerle biopsia a un exudado? A un derrame paraneumónico, es decir, un derrame asociado a una neumonía, ¿le tengo que hacer biopsia? La respuesta es no. Cuando realizamos una biopsia es cuando tenemos sospecha de dos cosas, de tuberculosis o cuando tenemos pleural y de malignidad, que esté afectando a esa pleura un cáncer con infiltración pleural. Son las dos indicaciones absolutas para biopsia pleural. Sospecha de tuberculosis, sospecha de malignidad. Claro que la prima hermana de la tuberculosis en toda esta región, coccidioidomicosis, sería otra sospecha, pero es muy poco frecuente ver un derrame pleural aislado por cocci. Aún así, ténganlo en mente. Derrame paraneumónico. De las tres causas de exudado más frecuentes, paraneumónico, tuberculosis pleural y cáncer, vamos a empezar con derrame paraneumónico. Derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico puede aparecer hasta en el 40% de las neumonías que ustedes ven, tanto en la calle, adquiridas en la comunidad, como intrahospitalarias. Y este derrame cursa por varias fases. Va desde un derrame que no da absolutamente nada de problemas hasta un derrame tan complicado que se locula y se convierte en un empiema, bolsas separadas de pus. Fíjense cómo conforme va pasando por estas fases, va modificando el pH del líquido pleural, va modificando la glucosa y va modificando la lactato deshidrogenasa. Estos son datos que nos ayudan a determinar cuándo requerimos algo adicional a la antibiótico-terapia en estos derrames. Se ve muy complejo este algoritmo, pero es relativamente sencillo. Vamos a dar siempre antibiótico-terapia porque es un derrame paraneumónico. ¿Por cuánto tiempo? De 3 a 6 semanas de antibiótico-terapia. Una antibiótico-terapia que distribuya bien en ese espacio pleural. ¿Hay que hacer algo aparte del antibiótico? Depende de lo complicado que esté ese derrame pleural. Si el derrame pleural es muy grande, hay que drenarlo. Pero casi siempre son derrames pequeños, 1/3 del hemitórax. Si nosotros hacemos una punción, acuérdense los criterios para punción, que en la radiografía de tórax de cúbito lateral casi no se usa ya, mida más de 1 centímetro. O por ecografía, que mida más de 2 centímetros con un cuadro clínico compatible con un derrame paraneumónico. El paciente tiene fiebre, tiene dolor torácico, hay un derrame pleural identificado, ese derrame tiene que puncionarse si tiene criterio de puncionarse. Si resulta un pH menor a 7.2, una glucosa menos de 60 o una LDH más de 1000, o le hacen una tinción de Gram, toman la muestra, le hacen una tinción de Gram y sale positiva, salen Gram negativos o salen Gram positivos, es indicación para poner una sonda o catéter pleural además de los antibióticos, porque hay que drenar ese líquido. Si no drenamos ese líquido, va a acabar en cirugía ese paciente con una alta probabilidad. Hay que drenarlo por completo ese líquido pleural. Ahora, hay una indicación antes que esta. Si ustedes puncionan el líquido pleural y sale pus franca, evidente, maloliente, no se esperan a los demás resultados. En ese momento se coloca una sonda pleural para drenar este paciente. ¿Qué sonda colocan? En todo el mundo se colocan sondas pequeñas, menores a 14 French, menores a medio centímetro de tamaño. Ya no se colocan macrosondas de 2 a 3 centímetros. Eso quedó en la historia. Se los voy a resumir. Catéter es un catéter pequeño el que se coloca si tiene estas indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, pus franca evidente, pH menor a 7.2, glucosa menor a 60, Gram inmediato que salga positivo o la LDH más de 1000. Mucho cuidado, porque esto es en contexto de un derrame paraneumónico, porque la tuberculosis pleural puede dar glucosas consumidas, puede dar pHs bajos. El cáncer puede dar pHs bajos en el líquido pleural, puede dar glucosa consumida. Este es en el contexto de un derrame paraneumónico, porque las otras dos etiologías no siempre requieren sonda y en tuberculosis pleural puede estar proscrito. Ya que colocan la sonda, ya que dieron antibiótico-terapia, si no responde en un lapso de 72 horas, está indicado en este paciente pasarlo a cirugía, una BATS o una toracotomía.
El manejo médico óptimo, si lo hacen bien, puede ahorrarles hasta en el 98% de los casos la necesidad de cirugía en estos pacientes. Ya que ponen la sonda, es insuficiente poner solo la sonda. Hay que lavar esa cavidad pleural y hay que instilar fibrinolíticos y DNAs. Cada vez son más fáciles de conseguir. Este de la foto es el doctor Najib Rahman de Oxford. Él se encargó de dilucidar cómo aplicarlo, cómo hacerlo en el estudio más ampliamente utilizado en todo el mundo, publicado en el New England, que se llama MIST-2. Ese nos habla de cómo poner fibrinolíticos, cómo poner DNAsa para que destruya esos septos, esos tabiques de líquido pleural, esa secreción espesa, pueda drenarse por completo y ahorrarle tratamiento quirúrgico a nuestros pacientes. Entonces, vamos a llevarnos esto a casa. Sonda pequeña, primero, derrame paraneumónico que ocupa puncionarse, es decir, más de 2 centímetros por eco, se debe de puncionar. Si ese derrame sale pus franca evidente, se coloca sonda. Sonda pequeña, menos de 14 French, y hay que lavar con Alteplast y DNAsa. Las otras indicaciones, aunque no salga pus, que tenga un pH menos de 7.2, una tinción de Gram positiva, glucosa menos de 60 o LDH más de 1000. Y aquí les pongo en estas imágenes la gran utilidad de cómo guiar con ultrasonido en el abordaje de derrame paraneumónico. Este era un paciente pobre candidato quirúrgico, era un paciente con linfoma, posquimioterapia, plaquetas de 1000. Este paciente no había tenido buena respuesta a la antibioticoterapia, tenía indicación para sondas, se le colocó, ahí se ven las imágenes de las sondas que se colocaron, sin embargo no drenaba nada. ¿Por qué? Porque en el triángulo de seguridad donde se pone la sonda ciega, que es en esta región, ahí no estaba el óculo estaba totalmente posterior. Lo pudimos identificar por eco y vean cómo pusimos un catéter en la parte posterior. Se puede colocar cualquier catéter guiado por eco, es un catéter de hemodiálisis. Se colocó fácilmente guiado por ultrasonido en este paciente. Le salvamos la vida a este paciente porque estaba en choque séptico, drenamos esa cavidad purulenta, vean la radiografía de control y vean cómo está aquí el ultrasonido prácticamente con engrosamiento pleural, así es como queda una empiema. Salió pus franca, drenamos cerca de 1,5 litros de material purulento y a este paciente le ahorramos la cirugía. ¿Con qué? Con una sonda pequeña, colocando la sonda, guiándola por ultrasonido en el sitio donde predominaba el lóculo. Acá están los sitios donde pusieron todas las demás sondas, como cuando ya intervenimos con el ultrasonido, cómo pudimos colocarla justo en el sitio donde estaba el lóculo pleural. Ya hablamos de derrame paraneumónico, una de las causas más frecuentes de exudado. Ahora vamos a hablar de TB pleural. TB pleural es muy corta, muy fácil el abordaje. Primero, tener una sospecha clínica de tuberculosis, fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna. Actualmente hacemos mínima invasión, no mandamos a cirugía para diagnosticar a estos pacientes. Este paciente tomamos una muestra y mandamos pedir algo que se llama ADA, adenosina desaminasa, o hacemos biopsias pleurales pequeñitas. Con eso es suficiente para hacer el diagnóstico de tuberculosis pleural en un sitio endémico. Se los voy a resumir en esta diapositiva. Más de 75% de linfocitos y más de 4 gramos de proteínas en un líquido pleural en un sitio endémico, altamente probable que estén frente a una tuberculosis pleural con un 75-80% de probabilidad. Si a ese paciente le toman una biopsia pleural, ya vimos las indicaciones para biopsia pleural, sospecha de tuberculosis o sospecha de cáncer. Si le toman una biopsia pleural, le reportan granulomas o le reportan incluso bacilos ahí incrustados, ya tienen diagnóstico. Y o que le hagan una adenosina desaminasa. Si el corte está arriba de 35 unidades internacionales por litro, tienen diagnóstico de tuberculosis con un 95% de probabilidad. Así es como hacemos el diagnóstico actualmente de tuberculosis pleural. Entonces, cuadro clínico compatible, muchos gramos de proteínas, muchos linfocitos en el líquido y una adenosina desaminasa o una biopsia pleural. Recuerden que un bar positivo en el líquido pleural o cultivo positivo ocurre en menos del 25% de los casos, porque el líquido pleural es paucibacilar, hay muy pocos bacilos ácido alcohol resistentes en ese líquido pleural, por lo cual no es la forma en que hacemos el diagnóstico correctamente. Otros derrames pleural, ¿qué estudios a solicitar en otros derrames pleurales? Bueno, si tiene un paciente con linfoma, con un derrame hiperproductor, sospechen quilotórax, un derrame pleural rico en triglicéridos. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Pidan triglicéridos en líquido pleural. La mitad de los casos, el líquido cuando lo extraen va a ser blanco, lechoso, no maloliente, pero la otra mitad
puede ser de características normales, ese líquido pleural en coloración me refiero, y puede tener triglicéridos arriba de 110, lo cual es diagnóstico de quilotórax. Causa más común de quilotórax espontáneo es linfoma. Causa más común de quilotórax no espontáneo es traumático, quirúrgico, sobre todo lo que afecte al conducto torácico o la cisterna lumbar. Un paciente politraumatizado, un paciente que se le reparó el esófago por cáncer, que se reparó el estómago, un paciente desde la colocación de catéter venoso central subclavio izquierdo, puede afectar y puede generar un quilotórax de origen traumático. Entonces, recuerden ese dato. Triglicéridos arriba de 110 es diagnóstico de quilotórax. Colesterol más de 200, el líquido pleural se denomina pseudoquilotórax. Un paciente con artritis reumatoide o tuberculosis, que ya lo curaron de su tuberculosis y empieza a formar derrame pleural, toma la muestra. Ese líquido, la mitad de los casos también es blanquecino, la otra mitad no. Miden colesterol, si el colesterol sale más de 200, es un pseudoquilotórax. Si su paciente tiene abordaje quirúrgico abdominal, presenta un derrame pleural o tuvo una pancreatitis o una resección esofágica, hay que pedir, estamos obligados a pedir en el abordaje ese derrame pleural amilasa. Si la amilasa está más elevada que la de sangre, los orienta a que el origen es pancreático o esofágico o posquirúrgico de gastrectomía. Si la amilasa está más de 10 veces el valor del plasma, sospechen que tiene una fístula pancreatopleural. Cuando sospechamos derrame de origen autoinmune, pedimos anticuerpos antinucleares, podemos pedir factor reumatoide en el líquido pleural. Cuando sospechamos derrame de origen maligno y demás, podemos pedir otros marcadores como citometría de flujo en linfoma. Eso lo vamos a ver más adelante en la última parte de la presentación. Vamos a hablar ahora de la tercera causa de exudado. Ya vimos trasudados, las tres causas, ya vimos dos de los exudados más frecuentes para neumónico y tuberculosis. Ahora vamos a ver el más apasionante de los exudados, derrame pleural maligno. Derrame pleural maligno, hay tres grandes etiologías que lo dan: cáncer de pulmón, cáncer de mama y linfoma. Estos explican 2/3 partes, hasta el 90% incluso, de los derrames pleurales malignos. De forma aislada, el más responsable de todos, en hasta el 50% de los casos, es el cáncer de pulmón, el cáncer más letal descrito en la historia. Cáncer de pulmón mata más que los otros 3 cánceres que siguen en la lista. Entonces, este produce la mitad de los derrames pleurales malignos. Derrame pleural maligno, la peculiaridad es que incluso hasta la mitad de sus casos, hasta el 75%, puede comportarse como derrame masivo, ser un derrame lo suficientemente grande para producir síntomas. Un derrame masivo habitualmente oblitera más de 2/3 de la radiografía de tórax. Y aún así, aunque hagamos un abordaje amplio, hasta el 14% va a quedar de origen indeterminado o oscuro la causa de ese derrame pleural maligno. El eco nuevamente nos sirve aquí porque en derrame pleural maligno podemos ver engrosamiento de la pleura, engrosamiento del diafragma, y con un estudio mínimamente invasivo en la cabecera del paciente, ver este hallazgo nos predice que ese derrame que estamos viendo va a ser malignidad con un odds ratio hasta de 29 en estos estudios que les presento aquí. Ahora, ver derrame pleural por ultrasonido, aunque no lo vea la radiografía de tórax, ¿tiene utilidad? Bueno, el doctor Porcel, mi mentor, se encargó de determinar esto y encontró el siguiente dato. El 50% de los derrames pleurales, aunque no sean puncionables, es decir, que medían menos de 2 centímetros por ultrasonido, vean cómo impactó en la supervivencia de los pacientes. Vivieron 7 meses los que tenían derrame pleural versus 12 meses los que no tenían derrame pleural, estadísticamente significativo. ¿Por qué les comento esto? Porque estamos en la era del abordaje mínimamente invasivo. Ya no hay que ser tan invasivos en estos pacientes. En el derrame pleural maligno, ¿cómo lo diagnosticamos? De mínima invasión primero. La primera muestra con toracocentesis nos da diagnóstico en el 60% de los casos. La segunda muestra nos da diagnóstico en un 15-20% de los casos de derrame pleural de rendimiento. Es decir, una segunda muestra nos aumenta el rendimiento 15% más. Mandar tercera, cuarta muestra no tiene utilidad. Ya hay que optar por otros métodos para diagnosticar si ese derrame pleural es maligno.
como la biopsia pleural. Si se hace ciega, aumenta el rendimiento 6% en la literatura internacional, pero si la hacemos dirigida por ultrasonido en tiempo real, podemos diagnosticar hasta en un 19-20% adicional la malignidad que está afectando esa pleura, llegando hasta un 85-90% de rendimiento diagnóstico. Esto no aplica en derrame pleural maligno por mesotelioma y derrame por linfoma. Esto requiere otros estudios adicionales. En mesotelioma se queda muy corta la biopsia de mínima invasión. Aquí hay que irnos a VATS o hay que irnos a muchos biomarcadores. Pueden ser muy costosos y de difícil acceso. Por VATS podemos llegar al diagnóstico hasta en el 90%. En derrame pleural por linfoma, estas biopsias nos podemos quedar muy cortos en el diagnóstico. Aquí hay que tomar una muestra de líquido y meterlo a citometría de flujo, que los laboratorios de hemato avanzados la cuentan esta tecnología. De esa forma inmunotipifican las leucemias y linfomas. Lo metemos a citometría de flujo y ahí podemos hacer el diagnóstico hasta en el 70% de los casos. A diferencia que el puro líquido pleural analizado en citología, nos quedamos con un 30% de diagnóstico. Eso es como se hace el diagnóstico en derrame pleural maligno. En este video les pongo un ejemplo de cómo tomamos las biopsias en tiempo real con ultrasonido. Ahí pueden ver cómo entra la aguja y cómo en la parte superior donde entra se ve un engrosamiento pleural. Hay que tomar la biopsia de ese sitio para aumentar el rendimiento. Vean cómo salimos poco a poco con la aguja y van a ver el disparo en este momento. Cómo se hace el disparo. Ahí está el disparo y tomamos un cilindro perfecto de esa región que nos permite analizarlo y ver la histopatología. Estos son los cilindros que tomamos. Así es como aumentamos el rendimiento diagnóstico en las biopsias en tiempo real con agujas que miden milímetros en vez de requerir abordaje quirúrgico más cruento. ¿Para qué otra cosa nos sirve el eco pleural? Anteriormente los pacientes con derrame pleural maligno los mandamos a pleurodesis, que se pegaran las pleuras con talco u otra sustancia de forma quirúrgica o a través de sondas gruesas. Ahora ponemos catéteres que miden menos de medio centímetro y lo hacemos por ultrasonido. En la cama del paciente tardamos 15-20 minutos y todo el manejo del paciente es totalmente ambulatorio con una estancia hospitalaria nula. El manejo de derrame pleural, por lo cual ha cambiado a mínimamente invasivo. Vean cómo tiene un catéter pleural el paciente del lado derecho y cómo tiene una sonda gruesa y una caja que le imposibilita la deambulación, sus actividades diarias al paciente o, en peor estado, un procedimiento quirúrgico de esta magnitud. Ya no se debe usar un procedimiento tan cruento para el abordaje de derrame pleural maligno. Claro que para esto pues hay que entrenarte. Él es el doctor Porcel, mi mentor. Aquí está como me entrenó para poner estos catéteres y ya aquí es donde es lo que hacemos y ofrecemos a nuestros pacientes. Estos catéteres pleurales tan pequeños, hay mejoría clínica en disnea, en dolor, en todos los scores que utilizamos y ahorran procedimientos pleurales, logran generar pleuresis espontánea en el 70% de los casos, cuando antes lo hacíamos por pleuresis quirúrgica o pleuresis a través de sonda, un tercio de los casos nos fallaban en un lapso de 3 meses. Entonces puede que el catéter pleural sea muy buena opción y el catéter pleural, mi colega Najib Rahman junto con el doctor Nick Maskell se encargaron de determinar en este estudio denominado IPC Plus, el mejor a la fecha, que el catéter pleural es el común denominador para atención de pacientes con derrame pleural maligno. Y este catéter, si queremos acortar la estancia, este catéter o le moleste un poco al paciente, que la verdad es mínima la molestia, puede utilizarse talco a través del catéter para acortar el uso a semanas en vez de meses. Es el mejor tratamiento actual para derrame pleural maligno. El mensaje de llevar a casa por último. El abordaje de derrame pleural actual es de mínima invasión. Hay que aprender a utilizar ultrasonido. Hay varios cursos de ultrasonido que su servidor da aquí de forma gratuita, aquí en el hospital universitario. En caso de requerir sonda o catéter torácico, hay que utilizar los más pequeños. Solo hay una excepción a la regla, el hemotórax traumático. Hay que drenarlo por completo, no hay que dejar que se tape la zona con coágulos. Ahí sí está indicado en el hemotórax traumático utilizar sondas torácicas gruesas mayores de 14 French, incluso 36 French, la más gruesa que tengan a la mano. Aún siguen vigentes los criterios del Dr. Richard Light, pero hay que complementarlos con gradiente de albúmina, sobre todo cuando falla
en los trasudados tan comunes como falla cardíaca, que puede fallar hasta en 1/3 de los casos. Les agradezco su atención, espero que les haya gustado la clase y nos vemos próximamente en la discusión. Gracias.